Bien, este es el primer ejercicio que vamos a utilizar resolviendo el método simplex. Vamos a partir directamente de la función objetivo y de las restricciones para empezar a desarrollar nuestra matriz. Entonces quiero que vayan prestando atención. Nuestra función objetivo es z igual a 5x1 más 4x2. ¿Qué es lo que tengo que hacer esto? Tengo que maximizar. Tenemos nuestra primera restricción o esta función objetivo está sujeto a estas restricciones, que es 6x1 más 4x2 mayor o igual a 24. La siguiente restricción es x1 más x2 mayor o igual a 6. Luego tenemos menos x1 más x2 mayor o igual a 1. Tenemos la siguiente restricción que es x2 mayor o igual a 2. Y de último, siempre tenemos que tener las restricciones de no negatividad, donde decimos que nuestra variable x1 y nuestra variable x2 tienen que ser mayor o igual a 0 para que nosotros podamos trabajar. Si no pusiéramos esta restricción, pues no tendría sentido el hacer nuestras iteraciones, o nos lleva a un infinito de maximización o nos va a llevar a un 0 de minimización, ¿no? Y eso, entonces el trabajo sería insulso. Bien. Ya tienen el enunciado la función objetivo igual a 5x1 más 4x2, esto hay que maximizar, sujeto a 6x1 más 4x2 mayor o igual a 24, x1 más x2 mayor o igual a 6, x1 más x2 mayor o igual a 1, x2 mayor o igual a 2 y las funciones de no negatividad. Entonces hagan lo más bonito que puedan para que podamos ir entendiendo, ¿no? Ustedes sí pueden usar colores, usarán reglitas y demás. En mi caso estaba un poquito complicado eso. Y al final de la clase me van a enviar los primeros 10 el trabajo que hayamos hecho en clases, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice el método simplex? Ya está, ya tienen el enunciado, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, muy bien. Los pasos o iteraciones. Entonces, ¿cuáles son los pasos o las iteraciones que tenemos que seguir al resolver un problema o un sistema de ecuaciones lineales con el método simple? Entonces, paso 1. Necesito que tomen en cuenta esto. Lo primero que tienen que hacer es igualar a 0 la función objetivo. ¿Ya? El método simplex no puede trabajar con inecuaciones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos inecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las restricciones las vamos a volver en ecuaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso?
S mayor o igual, los signos de desigualdad las vamos a convertir en igualdad, ¿ya? Porque el método simplex no trabaja con inecuaciones. Entonces, este es el segundo paso. Igualar la función objetivo a 0, el primer paso. La segunda opción, las restricciones, volverlas en ecuaciones. Y como tercer paso, en las restricciones también, en las restricciones, añadir una variable de holgura. Esa variable de holgura la vamos a llamar S. La variable de holgura la vamos a llamar S, ¿verdad? ¿Qué será esa S? ¿Para qué va a servirnos esa S? ¿Por qué la estamos añadiendo? ¿Con qué objetivo estamos añadiendo la variable de holgura? ¿No? Entonces, estamos diciendo que le vamos a añadir. Al decir añadir, estamos diciendo que le vamos a sumar una variable de holgura. ¿Para qué le sumamos nosotros esta variable de holgura? Es para poder cumplir con la restricción. Si yo agarro esto de 6x1 más 4x2 mayor o igual a 24 y lo igualo aquí, no me va a dar esa condición, no me va a llegar a cumplir esa condición de que sea mayor o igual. Entonces, por eso es que se le suma una variable de holgura. Esta variable de holgura va a hacer que se cumpla esta restricción de mayor o igual, ¿ya? Entonces, para convertir las desigualdades en igualdades, es que no puedo, teniendo yo estas desigualdades, no puedo libremente ponerle un igual y ya, digo, tiene que cumplirse estas restricciones de cierta manera. Entonces, por eso es que se le añade una variable de holgura, porque este va a tener un valor de tal manera que se cumpla esta condición de mayor o igual. Porque si yo agarro solamente sin esta variable de holgura, entonces seguramente lo que yo haga será 6x1 más 4x2 igual a 24. Y eso no es lo que nos sirve. Lo que nos sirve es que esa operación del lado izquierdo de la ecuación tiene que ser mayor o igual. Entonces, esto de la variable de holgura va a hacer que se cumpla esa condición. ¿Qué más? Hasta ahora, por lo pronto, es eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy igualando a 0 la función objetivo. Entonces, ¿cómo me queda? Z menos 5x1 más 4x2 igual a 0. Estoy igualando a 0. Estoy pasando todos los miembros de nuestra ecuación del lado derecho al lado izquierdo. ¿Bien? Muy bien, habríamos cumplido el primer paso, que es igualar a 0 la función objetivo. El segundo paso es las restricciones, volverlas en ecuaciones, o sea, hay que volverlas en igualdades, ¿no? Por eso que tengo 6x1 más 4x2 igual a 24, x1 más x2 igual a 6, menos x1 más x2 igual a 1, y mi función objetivo, el último que tengo, x2 igual a 2. Pero, ¿qué más me dice? Que tengo que añadir a las restricciones una variable de holgura para que cumplan las condiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, 6x1 más 4x2
A esto le voy a añadir una variable de holgura y le voy a denominar S1 igual a 24. En mi segunda restricción tengo X1 más 2X2. Le voy a añadir otra variable de holgura para poder alcanzar mi restricción. Por eso es que yo le pongo S2. ¿Por qué S2? Pues para no repetir. Porque esto de la programación lineal, el método simplex, existen softwares donde tú vas poniendo solamente las variables y te van resolviendo, como hemos visto en el método gráfico, ¿no es cierto? Entonces no puedo repetir yo las mismas variables. Por eso es que se pone S2 en mi segunda restricción. Y en la tercera restricción, X1 más X2, a este le voy a aumentar un S3, ¿cierto? No S1, no S2, sí un S3, y esto igual a 1. De último tengo la restricción de X mayor o igual a 2, hemos dicho que lo íbamos a igualar, lo hemos igualado, pero le vamos a añadir una variable de holgura también. No es S1, no es S2, tampoco es S3, entonces el que correspondería sería un S4. S4 igual a 2. ¿Por qué yo hago de esta manera y no pongo estos mis números más cerca, ¿no? Es para facilitarme a realizar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es armar la matriz del método simplex, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna consulta? Inge, Sí. en la anterior clase creo que en la última parte de la restricción donde dice X1, X2 mayor o igual a 0, Sí, eso igual creo que lo ha tomado como una restricción sí. y aquí no se está tomando esa restricción, Inge. No, aquí no la vamos a tomar. Lo hemos tomado en la anterior por el hecho de que el programita nos pedía todas las restricciones, el número de restricciones, ¿no es cierto? Aquí no es necesario. No vamos a tomar las restricciones de no negatividad. Pero cuando nosotros vayamos a meter a un software, sí, ahí sí se va a tomar las restricciones de no negatividad. ¿Bien? Entonces esto del X1 es X1 y X2 mayor o igual a 0 es solamente para que tenga un límite, ¿no es cierto? No, para no irnos hasta el infinito o hasta el 0. ¿Bien? Ya, muchas gracias, Inge. Ya. Entonces, una vez que ya hemos hecho les hemos añadido las variables de holgura a nuestras inecuaciones, ¿qué es lo que hacemos? Armamos la matrix he puesto. mucha ciencia ficción. La matriz la matriz simplex o del método simplex. ¿Ya? Ese es el cuarto paso. ¿Cómo nosotros vamos a armar la matriz simplex? Ahorita no sé, un ratito ya. Ya tienen anotadas las restricciones, ¿verdad? Digo, los pasos que vamos a seguir para resolver por el método simplex. ¿Verdad que sí? ¿Lo puedo borrar? Sí, Inge. Ya.
Bien, entonces esta es la manera de armar una tabla. En esta parte de aquí, igual ustedes tienen que copiar. En esta parte de aquí, nosotros ponemos las variables básicas. ¿A cuáles las vamos a llamar las variables básicas? De primero siempre va a ir la función objetivo y segundo van a ir las variables de holguras. ¿Ya? S1, S2, S3, S4. ¿Bien? Estas son las variables básicas. Acuérdense de eso, por favor. Estas de aquí son las variables no básicas. ¿Listo? Entonces pongo Z, S1, S2, S3, S4. Dentro de las variables no básicas están igual Z, X1, X2, S1, S2, S3, S4 y la resultante. Bien, entonces esta es la resultante por si acaso. Esta, aquí. Bien, ¿y cómo es que voy cargando yo mis datos? ¿Por qué las he puesto de esta manera? ¿No? Porque yo las he puesto en filita, podría haberlas recorrido estos mis iguales aquí. Es para yo de manera fácilmente trasladar estos datos de aquí a mi tabla. Entonces, ¿cómo traslado mi tabla? Me fijo primero en la función objetivo todo lo que yo tengo. En la función objetivo, en Z, ¿cuánto tengo? 1, ¿no es cierto? 1 de Z. En X1, ¿cuánto tengo? Menos 5. El valor que acompaña al X1 es menos 5. El valor que acompaña a X2, menos 4. En Z1, perdón, S1 no tengo, S2 no tengo, S3 no tengo, S4 tampoco. Y en la resultante es igual a 0. Nos vamos a la siguiente restricción. Decimos, ¿tengo algo? Pues no, no tengo nada en la segunda restricción. Por eso es 0. En X1 tengo 6. En X2 tengo 4. En S1 tengo 1. S2 no tengo. S3 no tengo. S4 no tengo. Y en la resultante tengo 24. Pasamos a la siguiente restricción. En Z no tengo nada, es 0. En X será pues 1. Entonces, en Z, 0. En X, 1. En X1, 1. En X2, 2. En S1 no tengo. S2, 1. S3 no tengo, S4 no tengo y mi resultante es 6. ¿Verdad? Ahora, en la penúltima restricción, tengo en Z 0, en X1 menos 1, aquí tengo un signo menos, por eso es que tengo menos 1. En X2 tengo 1. En S1 no tengo nada. S2 tampoco. S3 sí tengo 1, ¿cierto? Una restricción S3. S4 no tengo y mi resultante es 1. Ahora, en la última. En Z no tengo nada. En X1 tampoco. En X2, esto será pues 1, entonces por eso es que tengo 0, 0, X, ya, 0, 0, en X2 tengo 1, en S1 nada, en S2 nada, en S3
nada. En ese 4 tengo 1 y la resultante 2. ¿Nos damos tiempito para llenar esta tabla? Bien, creo que todos ya estamos de vuelta. Pues tenía nuestro pequeño recreo. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Habíamos encontrado el reglón pivote con los datos del reglón pivote y los datos del reglón resultante hemos ido dividiendo. 0 entre menos 5, 24. Entre 6, 6. Entre 1, 1. Entre menos 1 y 2 entre 0. De todas estas divisiones que nosotros hemos tenido, de todos los resultados de las divisiones que hemos encontrado, tenemos que elegir el resultado positivo más pequeño. ¿Ya? Es muy importante eso. Escoger el resultado positivo más pequeño. ¿Cuál es ese resultado? ¿Mm? ¿Cuál es el resultado? 0. ¿Perdón? 0. No, el 0 no se incluye. Tiene que ser un número. ¿Ya? 6. El resultado positivo 4. más pequeño. ¿Ya? Y tomen también esto en 4. cuenta. No vamos a tomar el 0 y el infinito. No se toma en cuenta ni el 0, ni el infinito, ni los resultados negativos. Entonces, solo nos enfocamos en los resultados positivos más pequeños. ¿Cuál es ese resultado? El 4, ingeniera. El 4. Muy bien. ¿Y ese 4 cómo hemos obtenido? Dividiendo el 24 entre 6. Entonces, ya hemos encontrado nuestro reglón o pivote. Ahí está. Este es nuestro reglón pivote. Columna pivote, reglón pivote, y la intersección pues será el punto pivote. Entonces, con este valor es que vamos a hacer nuestras iteraciones. ¿Ven? Reglón pivote, perdón, columna pivote, reglón pivote, la intersección es el punto pivote. Muy bien. Voy a ir borrando, ¿ya? Para que tenga espacio. ¿Qué más? Ya tenemos el punto pivote, es de ahí que vamos a partir a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cuál es la siguiente regla? Voy a borrar esto también, ¿ya? Espero que ya lo tengan. Sé que ya lo tiene. No quiere. No puedo borrar. Bien. ¿Qué paso nos tocaría? ¿Qué paso nos El toca? 7, ingeniera. 7, El muy 7, bien. el 7. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya conocemos el punto pivote. Lo que nos toca hacer es convertir este punto pivote en 1. Convertir el punto pivote en 1. Siguiendo las reglas
de álgebra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, esto de aquí, tengo que convertirlo en 1. ¿Cómo voy a convertir yo esto en 1? Sin afectar a estos otros, ¿no? Entonces, no se puede solamente trabajar con esto. O sea, todo el reglón tenemos que trabajar en todo el reglón para que esto se convierta en 1. Y obviamente, los otros datos del reglón también se van a modificar. ¿Cómo haríamos para convertir ese reglón en 1? Dividirlo entre 6 todo el reglón. Exacto. Dividiendo entre 6 todo el reglón. Entonces vamos a numerarlas. ¿Ya? Estos son nuestros reglones. Vamos a llamar reglón 1, reglón 2, reglón 3, reglón 4 y reglón 5. Entonces, ¿qué dice su compañera? Dice que para convertir esto en 1, pues voy a dividir todo el reglón 2 entre 6. Al hacer eso, voy a convertir esto en 1. Y el resto de los valores va a cambiar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vayamos dividiendo. A ver. Pues en el primer caso será 0 entre 6, 0, se va a mantener. 6 entre 6, 1, que es lo que queríamos tener. En la tercera columna será pues 4 entre 6. ¿Cuánto saldría eso? Vayan haciendo sus operaciones auxiliares. 4 entre 6. 0.67. Trabajaremos con decimales. Perdón, con fracciones. 2 tercios. 0,7. No, fracciones, chicos. 2 tercios. 2 2 tercios. tercios, ingeniera. Esto, 1/6. A ver, esto se convierte en 0, 0, 0. ¿Y esto? 24 entre 6. 4. 4 es, sí, creo que sí es 4. 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas operaciones que tenemos? Volvemos a hacernos una tabla. Bien, háganse una tabla. Los datos del reglón 1, reglón 3, reglón 4 y reglón 5 son los mismos. Los únicos que van a cambiar es los datos del reglón 2. Bien, háganse a ver una tabla con eso. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestra tabla en la que hemos convertido nuestro punto pivote, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? El siguiente paso es convertir en 0 todos los elementos que están por encima y por debajo del pivote. Entonces, este menos 5 tendremos que convertirlo en 0, este 1 en 0, este menos 1 en 0, este ya está en 0, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho al convertir este punto pivote que era 6, lo hemos convertido en 1 y hemos utilizado operaciones algebraicas. Con esas operaciones lo hemos convertido en 1. Ahora nos toca convertir esto en 0, en 0, en 0 para terminar recién nuestra primera iteración.
Bien, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Necesito que tengan sus hojitas auxiliares en el que vayan haciendo, que vayan resolviendo estas operaciones que tenemos, ¿no es cierto? Para yo convertir este menos 5 en 0, ¿qué tendría que hacer? Sumar más 5. Ya, Multiplicarlo por 0. denme un ratito esto para volver a poner. Este es el reglón 1, reglón 2, el 3, reglón 4 y reglón 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dicen, le sumamos 5. ¿A dónde le sumamos 5? Le sumamos o lo multiplicamos un 5 ¿a qué? Al reglón 2, ¿verdad? Estoy mal. Al reglón 2. ¿Y qué más le hacemos? Le sumamos el reglón. ¿Qué reglón? 2. 1. 1. Mira, si se dan cuenta, vamos a hacer la operación aquí. Porque el único objetivo que tenemos es convertir esto en 0. Entonces, reemplazaré, digo, trabajo con este trabajaremos, ¿no? Igual es importante. Pero para prueba yo voy a hacer con este. Digo, 5 por el valor del reglón 2, ¿cuánto es? 1. Más el reglón 1, que es menos 5. ¿Cuánto me va a dar esto? 0. 0. 0. Entonces, esta ecuación que me estoy armando está bien para yo alcanzar este 0. Entonces, hago lo mismo con todos los otros valores. Entonces, ustedes van a hacer eso con mucha calma. ¿Ya? Listo. Entonces, ya sé que con esta ecuación que tengo aquí anotada, para el reglón 1 voy a poder convertir ese menos 5 en 0. ¿Dónde más tengo que trabajar? ¿Dónde más? Esto no tengo que tocar. Por lo general casi siempre casi siempre trabajamos con estos valores de aquí para ir convirtiendo los otros valores en 0. Entonces, ¿qué hago aquí? Se mantiene, yo creo, Inge, porque dice por encima o por debajo y el 1 es igual al 1. Sí, muy bien. Entonces toca trabajar el reglón 3. ¿Cómo haría el reglón 3? Restarlo menos 1. Restarlo puede ser menos 1. El reglón 2. Menos el reglón 2. Claro, por aquí hay un 1, ¿no? Menos el reglón 2 más el reglón 3. De manera que voy a volver a trabajar con esto de aquí. Entonces, ¿cómo voy a saber si esta regla me va a funcionar? Entonces diré menos R2, que es esta, menos 1, más R3, este de aquí, que es 1. ¿Cuánto me da esa operación? Me da 0. Y ese era el objetivo, convertir esto en 0. ¿No es cierto? Y de esa manera, con esta ecuación, convierto todo este reglón para que esto se convierta en 0 y obviamente estos otros van a tomar otros valores. ¿Bien? Ahora, ¿cuál de los reglones más tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar con este reglón de aquí. ¿Y cómo voy a hacer? Si esto es negativo. Sumar. Sumarle. Sumarlo, simplemente sumarlo. Entonces, ¿cómo me va a resultar esto? Me resultará el reglón 2 más, ¿qué reglón? Reglón 4. 4. Sí, muy bien.
¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Ya. Entonces me dice reglón 2. Yo tomo este dato del reglón 2, que es 1 más el reglón 4, que es menos 1. Igual me sale 0. Bien. Ahora les toca a ustedes ir trabajando con todo el reglón. Estas son las ecuaciones con las que nosotros vamos a conseguir nuestro objetivo de que todos los elementos que están por encima y por debajo del punto pivote se conviertan en cero. ¿Bien? Trabajemos entonces. Estábamos diciendo que nuestra iteración aún no ha terminado porque estamos todavía con un número negativo en nuestra tabla. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos identificado ya ese número negativo. Entonces, al identificar ese número negativo, ya habríamos encontrado nosotros nuestra columna pivote. ¿No es cierto? Con esa columna pivote, el siguiente paso es encontrar el reglón pivote. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a dividir los datos de la columna resultante entre los datos de la columna pivote. Entonces procedemos a hacer esa división. Este 20 entre un número negativo ya no vamos a dividir porque sabemos que no lo vamos a tomar. Vamos a dividir este 4 entre 2 tercios. ¿Cuánto le sale eso? ¿Cuánto le sale? 6. 6, muy bien. Entonces esto hemos dicho que ya no vamos a tomar. Esto sale 6. Luego tenemos este dato. Vamos a dividir 2 entre 4 tercios. ¿Cuánto le sale eso? ¿Ah? 3 medios. 3 medios. 3 medios. ¿Qué más? Vamos a dividir este 5 entre 5 tercios. ¿Cuánto le sale? 3. 3. Y luego este 2 entre 1 que nos va a dar 2. Ahora seleccionamos el número positivo más pequeño. ¿Cuál es el número positivo más pequeño? El 2, ingeniero. 3 medios. ¿El 2 seguro? 3 medios. 3 medios. 3 Muy bien. 3 medios. ¿Y en cuál de las columnas nos daba ese? En esta, ¿no? No, en esta, ¿no? Sí, en el reglón 3. S2. Ese 2. Listo. Muy bien. Hasta ahí habríamos encontrado la columna pivote, el reglón pivote, el punto pivote. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Mm? ¿Cuál es el siguiente paso, muchachos? Vamos a formular las ecuaciones. Ustedes lo van a terminar en el transcurso del día, así tengan clases, y me lo envían resuelto. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer ahora? ¿Qué dicen sus pasos? Está paso por paso. Ya tenemos el punto pivote que es 4 tercios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué toca hacer? Hola, ¿están ahí? Se han ido a clases, creo, ¿no? Aquí está, sí. ¿Qué hay que hacer con esto? Con este punto pivote. Formular las mismas ecuaciones, dije, como hemos hecho en la primera. A partir de la 1. Sí, muy bien.
Esto lo voy a convertir en ¿cuánto? Esto que estoy señalando. En 1, ingeniera. En 1. ¿Cómo vamos a convertir eso en 1? Esos 4/3, ¿cómo vamos a convertir en 1? Restarle menos 4/3. Podría ser restarle menos 4/3, pero lo más fácil es multiplicarlo por 3/4. ¿O qué dicen? También. Se van a simplificar. ¿Verdad? Es una opción para restarle los 4/3 o directamente, un ratito voy a sacar un rojo aquí. Directamente lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por, aunque no se ve muy bien, por 3/4. ¿Qué reglón era este? Reglón 1. Reglón 13. Muy bien, reglón 2. Reglón 3. Reglón 4 y reglón 5. ¿No ven? Es el reglón 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo el reglón. Ay, ¿hay alguien en sala? Así. Listo. Entonces, todo este reglón lo voy a multiplicar por 3/4. Entonces, 3/4 del reglón 3, ¿no es cierto? Con eso voy a hacer que esto se convierta en 1. Ese sería el primer paso. Luego me hago otra tablita para no confundirme, ¿no es cierto? Me hago otra tablita. Con esa tablita, ahorita les muestro. Mejor si ustedes lo van haciendo, ¿ya?